Hola a todos, soy Luis de los Meninos de Sánchez y esta semana vamos a completar lo que habíamos iniciado en un video pasado sobre la utilización de este bloque que ven acá. Aquí hay 4 bloques llamado 9 desaparecido para elaborar esta colcha de bebé. Tiene más o menos un tamaño de 1,10 por 1,10 m. Es un tamaño adecuado para un recién nacido. Así que bueno, rápidamente vamos a ver cómo con el tutorial de esta vez pasada, que lo pueden ver aquí en la i de información, podemos elaborar esta sencilla top de colcha. Y en un video posterior les voy a mostrar cómo ensamblarlo y acolcharlo en su máquina casera. Entonces acompáñenme en la elaboración de este quilt top para cómo hacer una colcha de bebé con solamente 4 bloques de 9 desaparecido. Recuerda por favor suscribirte al canal aquí abajo en la descripción de YouTube. Ahí pueden hacerle también clic a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subimos uno de nuestros videos y no te pierdas ninguno. Recuerda también que los comerciales que salen en los videos son para apoyarnos. Y también en la descripción del video siempre dejamos vínculos a las herramientas que utilizamos acá en los videos a través de la Amazon Store, donde también puedes ordenarlos y eso también nos ayuda a crecer al canal. Así que bueno, sin más, recuerda compartir en tus redes sociales y vamos al video. Y bueno, para empezar nuestra colcha, lo primero que vamos a necesitar es el bloque de patchwork que hicimos en el tutorial pasado. Este bloque se llama el 9 desaparecido o Disappearing 9 Patch. Para hacerlo pueden seguir las instrucciones que les dejo en la i de información acá en la esquina superior derecha para que vayan a ver el video con todos los secretos de cómo hacer este bloque. En mi caso voy a tomar 4 bloques de esta manera. Todos son iguales y los voy a colocar así, uno a la par del otro. Esta sería la distribución tradicional en la que pueden ver se va alternando piezas grandes con piezas pequeñas en las diagonales. También hay otra distribución alternativa en la cual en lugar de hacer que todos estén en la misma dirección, lo que pueden hacer es simplemente ir girando las piezas. ¿De qué manera? Esta la dejan como está, esta la giran 90 grados, esta la giran completamente hacia abajo 2 veces y esta la giran hacia el otro lado. De manera que se junten acá estos centros formando un cuadrito y vamos a cambiar completamente la distribución. Vean que son muy diferentes esta distribución con la primera que les mostré, que es simplemente esta. ¿Lo ven? En patchwork eso es lo bonito, que con solo variar el orden de las piezas o la manera en la que las estamos poniendo, podemos obtener cosas muy diferentes. Ustedes escojan cuál es la posición que les guste más, ya sea esta, en la que como les dije, esta la giro a la derecha, esta a la izquierda y esta simplemente la invierto para obtener esta segunda distribución. Yo lo que voy a hacer con estas 4 piezas que ya están listas es unirlas y formar un solo bloque. Entonces primero voy a pegar estas 2 piezas con 1/4 de pulgada de costura, junto estas 2 piezas también con 1/4 de pulgada de costura, las aplancho muy bien y luego uno las 2 piezas de esta manera para formar un solo bloque grande. Y este será el centro de mi colcha. Aquí simplemente vamos a tomar y unir los 2 cuadros de arriba y los 2 cuadros de abajo. Poco a poco lo que hago es alinear para que queden bien ajustados tanto los bordes como donde hay intersecciones de los bloques. Una vez que he hecho la costura, voy a planchar y la voy a acomodar
la de arriba para un lado y la de abajo hacia el otro lado. Aquí pueden ver, lo tengo hacia la derecha, y esta otra entonces la voy a planchar con el margen de costura hacia la izquierda. Ponemos vapor para que todo nos quede bien liso. Ahora podemos ver cómo aquí tenemos una pieza y aquí la otra. Solamente las vamos a juntar y coser por la mitad, nuevamente usando 1/4 de pulgada de costura como es habitual en el quilting. Ahora lo que hacemos es simplemente tomar una cinta métrica, y aquí lo recomendable, casi con cualquier trabajo de colcha, es estirar bien el centro y medir cuánto mide este centro de lado a lado. Aquí son 66 centímetros, 26 pulgadas en mi caso. Midan en centímetros, en pulgadas, en lo que ustedes quieran. Simplemente midan cuánto mide el centro de su colcha. Y con eso ya tenemos cuánto vamos a cortar nuestro, lo que es nuestros dos bordes. Según mi diseño, los bordes que llevan a los lados van a ser de más o menos 2 pulgadas, que en centímetros equivalen a unos 5 centímetros a cada lado. Entonces, lo que voy a hacer, luego de haber medido acá, es tomar tela de la misma que utilicé como mi tela neutra. Esa la tengo acá. La alineo con el mat de corte. Y en este caso siempre les he dicho que es bueno empezar con un corte limpio. ¿Qué sería empezar con un corte limpio? Que de este lado, que es a partir de donde voy a empezar a medir, el hecho de haber manipulado la tela, tenerla guardada, puede hacer que este extremo se deforme. Así que por eso inicio con un corte limpio. Miden 5 centímetros con la regla que ustedes quieran. Pueden hacerlo también marcando la tela con un lápiz y luego recortándola con una tijera si no tienen este tipo de equipo. Esto se llama cuchilla rotatoria. Esto es un mat de corte, es especial para la cuchilla. Y las reglas que eso lo consiguen en pasamanerías o en tiendas especializadas en quilting. También les dejo los vínculos a Amazon, donde pueden también comprarlo, y Amazon lo trae a la mayoría de Latinoamérica, en la descripción del video desde YouTube. 5 centímetros o 2 pulgadas. Voy a cortar, en este caso, 2 sets, dependiendo del ancho de su tela. En este caso, me parece que con esto me alcanzan los dos lados. Entonces de momento lo voy a dejar así. Si ocupan cortar más, pues cortarán más. Entonces ahora simplemente voy a tomar y verificar la medida. 66 centímetros, les había dicho que medía mi colcha en la parte central. Entonces lo que voy a hacer será cortar exactamente a los 66 centímetros 2 piezas de tela. Una vez que tengo ya mis 2 piezas de tela, lo que voy a hacer será tomar mi colcha y en 2 extremos opuestos voy a tomar el trozo de tela, lo voy a acomodar de lado a lado de esta manera, coloco alfileres, lo alineo con el borde respectivo y una vez hecho esto simplemente voy a ir a la máquina de coser y voy a coser aquí con 1/4 de pulgada de lado a lado. Luego voy a girarlo y en el otro extremo, el extremo completamente opuesto
a este voy a colocar la otra tira de esta manera y también voy a coser. Aquí pueden ver cómo ya aquí arriba y abajo ya cosí las dos piezas de tela. Las aplanché con el margen de costura hacia afuera. ¿Ok? Ahora lo que hago es simplemente repetir el ejercicio. Tomar la cinta métrica y ahora en lugar de medir solo el centro, pues voy a medir desde un extremo del borde que acabo de coser al otro extremo del otro lado. ¿Ok? Y lo que mida esto, entonces ahora voy a cortar nuevamente dos tiras de tela. Las corto exactamente el largo y voy a pegar una a cada lado para completar un borde de tela neutra. Y bueno, aquí pueden ver cómo ya tiene borde en tela neutra todo alrededor. ¿Okay? Aquí pueden ver que ya están cosidos los dos extremos. No les estoy dando medidas porque la idea es que ustedes utilicen su cinta métrica y determinen la medida midiendo el centro de su colcha con lo que ustedes hayan hecho. Por eso es que no les estoy dando las medidas de los míos. ¿Ok? Ustedes simplemente tomarán una cinta y van a medir. Ahora lo que vamos a hacer será añadir el borde final, que es el borde que va a estar alrededor de todo esto. Misma manera, vamos a tomar la cinta métrica, medimos cuánto mide acá el centro, incluyendo los dos bordes de los dos extremos. ¿Ok? Con su medida entonces van a cortar dos bordes que van a pegar igual que hicimos con estos a los dos lados de su colcha. En el caso del diseño que les tengo, la medida de estos bordes es de aproximadamente 12 centímetros o 4 pulgadas y media si trabajan en pulgadas. Entonces nuevamente tomo mi regla, tengo mi tela doblada y mido las 4 pulgadas y media que corresponden. Ok, aquí tengo uno, 4 y media, aquí tengo otro. Ahora entonces lo que haré será estirarlas y nuevamente de acuerdo a la medida de mi colcha, así. Una vez que haya cortado el borde, lo voy a alinear, coso y aplancho hacia afuera. Esto en los dos extremos opuestos. Entonces aquí por lo visto de este trozo que corté me salen dos bordes, a grosso modo midiendo. Y de este, una vez que haya cosido estos lados, voy a tener que cortar otra tira para hacer un lado y al otro, debido a que voy a incluir el largo de los bordes azules que le agregue a cada lado. Entonces por el momento simplemente voy a cortar dos tiras de estas azules con la medida de mi colcha. Lo voy a coser a un lado, lo coso al otro y ya volvemos. Aquí entonces corto las piezas tal cual la medida que tomamos. Recuerden que eso ustedes lo van a medir del centro de su colcha. Y una vez que tenemos las piezas, colocamos con alfileres bien asegurada esta pieza y vamos a coser con 1/4 de pulgada este borde y luego repetimos del otro lado. Esto simplemente vamos a alinearlo en la máquina y cosemos. Aquí como pueden ver ya cosí borde superior, borde inferior. Ahora simplemente voy a coser borde a un lado y borde al otro lado. Pues ¿qué hago? Simplemente lo que he venido haciendo. Para los bordes no hay mayor ciencia. Simplemente de nuevo tomamos la cinta métrica,
Medimos al centro cuánto mide desde el extremo de un borde hasta el extremo del otro. Corto una tira de tela de ese largo por el ancho que les dije, más o menos 12 centímetros. La coloco aquí al costado, una vez que la tenga cortada, por supuesto. Coso de lado a lado y luego abro. Algunos de ustedes tal vez se preguntarán si se puede hacer diferente. Sí, ya en esta etapa final no va a variar mucho el tamaño de la colcha. Perfectamente yo podría tomar esta tira que está más larga, ir a mi máquina de coser, coserla, plancharla hacia afuera, y una vez que está ya planchada y cosida, podría perfectamente tomar la regla y recortar el excedente a un lado y recortar el excedente al otro. Ustedes maten las pulgas como quieran, como decimos en mi país. Cada uno tiene diferentes maneras de matar pulgas. Sin embargo, si quieren que les quede una colcha un poco más exacta y no tienen mucha experiencia, sí les recomiendo entonces medir el centro de su colcha y cortar los bordes con la medida que ustedes hayan tomado, incluidos los bordes a la hora de medir acá en el centro. Entonces eso es lo que voy a hacer, cortar este borde, pegarlo a un lado, pegarlo al otro, y prácticamente hemos terminado el top de esta colcha de bebé de ositos. Y una vez finalizado, ya con los bordes añadidos, así es como nos queda esta primera distribución. Y si quieren ver cómo queda la segunda distribución de los bloques, se las muestro a continuación. Y esta sería la segunda manera de hacer la distribución. Vean que es el mismo bloque. Aquí lo único que cambió fue la manera en la que acomodamos los bloques, rotándolos cada uno una cuarta parte cada vez que los acomodábamos. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Recuerda por favor suscribirte, compartir en tus redes sociales y seguirnos cada semana con nuevos tutoriales acá en Los Mininos de Sánchez. Hasta la próxima.